Primero voy a darle la palabra a quien nos convocó a esta tarea colectiva, solidaria y de profundo compromiso profesional y humanitario, que es nuestro presidente de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, Marcelo Quiringo. A ver, Marcelo. Gracias, Ali. Buen día para todos, para todas. La verdad que es una hermosa reunión esta que está produciéndose y tal cual para nosotros la presencia de Alicia es muy importante. Me parece que nos va a permitir reflexionar un poco sobre este tiempo tan complicado que nos ha tocado y también permitirnos en un momento tan delicado, tan difícil como este preciso instante en el que estamos atravesando, compartir un poco lo que ha sido la experiencia de este servicio. Yo quiero decir solo dos cuestiones. La primera es que con quien empezamos a pensar este servicio, este dispositivo, a quien se le ocurrieron las primeras ideas de cómo formularla, a partir de una enorme demanda de colegas que querían dar una mano en una situación como la que estábamos atravesando, es a un compañero que ya no está y que para todos nosotros ha sido una pérdida enorme, que es Pablo Garani. Pablo, desde las primeras conversaciones que tuvimos, en cómo podíamos contribuir, qué lugar debía ocupar la asociación, nos aportó desde luego siempre de su calidez y desde su sentido del humor, pero una idea que me parece que luego fue prosperando y madurando, que tenía que ver con la importancia de vincular este servicio y de vincular a la asociación con las organizaciones sociales, ¿sí? Con las formas que nuestra comunidad tiene de nuclearse, de organizarse, entendiendo que esa construcción colectiva también era un lugar de salud mental, y que nosotros debíamos promover a fortalecerla, a generar esos lazos, a encontrar esos vínculos, y entonces surgió esta idea de pensar un servicio que estuviera articulado con instituciones y no con la comunidad en abstracto, ¿sí? No meramente atender la demanda que aparecía, sino sí a partir de la vinculación con las organizaciones. El fallecimiento de Pablo, además de suponer un dolor enorme para todos nosotros, mostró otra de las caras de este momento tan complicado que tenemos, que es lo enormemente doloroso que es la imposibilidad de despedir a nuestros seres queridos. No poder estar cerca de la familia, de los amigos en ese momento es un dolor que me parece se duplica al menos, ¿no? Del dolor de la pérdida, la imposibilidad de acompañar en ese trámite, y me parece sí que es una cuestión que también debiéramos reflexionar, ¿no? Hubo una actividad que realizó una compañera de una radio, un programa en homenaje a Pablo, y la verdad que fue reparador escuchar audios de un montón de compañeros y compañeras que lo habían conocido, contándonos cómo había sido su historia, y de algún modo fue una posibilidad de acompañar, ¿no? de estar cerca en el último tramo. La segunda cuestión que quería decirles tiene que ver con el agradecimiento, ¿sí? Esta convocatoria es una convocatoria solidaria y hemos encontrado una respuesta inmediata de nuestros colegas y una disposición permanente a participar, a pensar juntos. Es un dispositivo que siempre está en construcción, como decimos, y me parece que hemos encontrado y se ha ido construyendo un equipo muy grande de colegas con mucha capacidad, con mucha trayectoria y sobre todo con mucho compromiso, ¿sí? Con una perspectiva muy solidaria y con una perspectiva absolutamente desinteresada. La verdad es que estoy muy contento, me parece que todos los que coordinamos estamos muy contentos, porque se ha construido un equipo muy, muy interesante, muy sólido, muy participativo, ¿sí? Y de algún modo estos encuentros, esta no es la primera reunión, hemos tenido una reunión grande en primer lugar y luego reuniones pequeñas, por grupos más pequeños. Esta nueva reunión es una señal, ¿no? de cómo se ha consolidado el grupo y cómo ha ido creciendo. Una última cuestión, nos acompañan también varios compañeros y compañeras de los equipos de las organizaciones, ¿sí? Que son los que reciben el primer llamado, que tienen el primer contacto. También es un agradecimiento para ellos clave para que este dispositivo funcione.
Así que la verdad que en lo que a mí respecta, me parece que en el caso de Horacio Balinowski, de Gerardo Codina, de Sandra Zampa, que somos con Alicia Rotera los que nos pusimos al hombro en el inicio de todo esto, este momento, esta reunión es una alegría enorme, así que para mí es un placer que juntos y desde luego escucharla a Alicia ahora. Bueno, antes de que comience Alicia, quisiera cerrar algo que a mí en lo personal siento que es cuánta finitud destapa esta etapa, cuánta finitud en relación a la pérdida de Pablo Garaño, muy sentida por nosotros, porque perdimos a un compañero hace tan solo un mes y medio. Nosotros lo seguimos duelando, cada uno desde su subjetividad, pero lo fundamental es todo esto que estamos generando en este momento, que tiene que ver con su trascendencia, ¿no? Continuar con lo último que él más quería, que era justamente este dispositivo que lo ponía muy feliz. Y bueno, es parte de su creación y es parte de lo que él más deseaba, por eso continuamos con mucha fortaleza y en esta trascendencia que nos deja. Tiene que ver con todo esto que vivimos, ¿no? Esta cuestión de las pérdidas, los duelos, y bueno, de eso se trata de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Con Alicia. Así que lo que yo pido es que posteriormente a la intervención de Alicia se va a dar un intercambio de todos nosotros, entonces que sea breve la intervención de cada uno, así podemos hablar todos. Y bueno, te escuchamos, Alicia. Bueno, buenos días. Antes que nada les agradezco muchísimo la invitación. Yo pertenezco a APA, estoy de licencia ahora, pero estuve hasta hace poco tiempo presidiendo la comisión de ética. En este momento pensé que no estaba en condiciones temporales de hacerlo, por lo que significaba la carga académica, etc. Pero, y por lo tanto, de alguna manera estoy en una institución a la cual pertenezco. No sé si tengo demasiado para decirles. Yo tengo la sensación de que todo lo que pensé ya lo he dicho tantas veces, que en realidad quizás me centraría en una palabra que apareció varias veces acá en términos de las prácticas y que cada vez va adquiriendo una mayor relevancia, ¿no? Que es la palabra de acompañamiento. Y cuando digo acompañamiento no me estoy refiriendo específicamente al trabajo de los acompañantes terapéuticos, que son una función importantísima en un equipo interdisciplinario, sino a ese enlace entre escucha y acompañamiento que habilita un tipo de intervención que, sin ser el modelo de la clínica a la cual nosotros estamos acostumbrados, funciona como un acontecimiento en un momento de disfunción o en un momento singular. Y en ese acontecimiento se produce una intersección, diría Gastón Bauman de Sousa Campos, una relación de intersección con la subjetividad del otro que tiene sentido y eventualmente produce una posibilidad de disminución de un impacto traumático. Siempre por una intermediación de la palabra. Entonces, uno comenzó a utilizar la palabra acompañamiento en distintos momentos. Creo que ha habido una trayectoria del acompañamiento de víctimas del terror de Estado en los juicios, el acompañamiento a los testigos. Respecto a eso, una trayectoria. Ha habido un acompañamiento también, que es el trabajo que hacemos en la CONADI, acompañar a jóvenes en situaciones, en procesos judiciales de restitución de identidad. Y siempre la característica es, para nosotros, una temporalidad definida. Yo cuando leí el trabajo que me mandó Marcelo, pensé en esto que habían hecho, esta acotación de las cuatro entrevistas telefónicas. ¿Y por qué habían decidido 4? ¿Por qué eran 4? Si había excepciones,
esa fue la primera pregunta que me hice. Y quiero decir que como es exactamente una pregunta, es preguntarme yo cómo llegaron a esa decisión. Lo segundo era por qué necesariamente eran consultas telefónicas, cuando muchos hemos optado, trabajamos en este momento yo estoy trabajando, todas las clínicas que estoy trabajando en virtual, pero algunas son telefónicas, otras son por videollamada, algunas son por Skype, otras son por Zoom. Hay una variedad de formas de contacto que yo en general dejo que la gente elija. Lo que me parece muy interesante de la idea que se armó el dispositivo es esta cuestión de lo que dijo Marcelo recién. No se trata de entrar en contacto con la comunidad en abstracto, porque no existen comunidades en abstracto. Lo que existen son colectivos con mayor o menor nivel de agregación y con los cuales se puede o no trabajar en lógicas compartidas. Y al hacer esta elección de trabajar con trabajadores y con organizaciones sociales, efectivamente hicieron una elección por grupos que tienen un nivel de organización previo, lo cual facilita el contacto, facilita el acceso, facilita la intermediación y facilita también el reconocimiento institucional y casi le diría la construcción, voy a usar una palabra que lo voy a usar entre comillas, construcción transferencial. Hemos confundido durante mucho tiempo, el vínculo transferencial con el vínculo individual, que no es exactamente lo mismo. Alguna vez trabajé con una persona que había sido paciente de niña del servicio del Lanús. Y ella recordaba el servicio, pero no el nombre de su terapeuta. Estaba como ligada particularmente al servicio y tenía recuerdos muy importantes de cómo había sido todo ese proceso por el cual se atendió en el servicio de Lanús, pero no tenía un recuerdo particular del nombre de la terapeuta. El peso de la institución, de alguna manera, se conjugaba en ese vínculo que se constituyó en ese momento para esa niña. Y alguna vez, esto algunos me lo deben haber contado, porque me lo deben haber contado, me deben haber escuchado, porque son intervenciones extrañas que uno ha tenido en algún momento. Alguna vez hizo intervención en la agencia Nadia. Y que es una mujer que tuvo un ataque de pánico en un avión, el piloto pidió, una persona joven que tuvo un ataque de pánico en un avión, el piloto pidió un psicólogo, si hay algún psicólogo, por favor contactarse con el personal de a bordo. Un español, siempre cuento esto, un español que estaba delante, veníamos de Salta, de un congreso de Salta. Un español que estaba delante dijo, esto solo puede pasar en Argentina. Y entonces cuando me presento, al final decidí que algo había que hacer y pensé, una de esas es el piloto y estamos todos mal, pero cuando me presento, la azafata me lleva donde había una joven que estaba temblando, tenía claramente un episodio como de crisis, estaba temblando y muy, muy encogida corporalmente, etc. En el medio, entre dos asientos que estaban ocupados por otras personas, le pido un lugar para hablar con ella, nos da un lugar donde se sientan las personas, donde se sienta el personal de a bordo para aterrizar, nos sentamos ahí, el lugar era más o menos privado, digamos, y ahí me empieza a relatar que era su primer viaje en avión, era una chica de familia muy humilde, ella había llegado a Buenos Aires muy joven, muy jovencita con su pareja, que era el padre de sus hijos. Él había entrado en una situación de drogas, con las drogas había venido la violencia, ella había tenido que acudir a un servicio de violencia, finalmente había logrado separarse de esta persona a la cual con la cual había tenido una situación de violencia extrema ya, y era su primer viaje para visitar a su familia después de esta separación, y cuando ella llegó a Salta a visitar a su familia, le avisaron que él había entrado en la casa y la había enseñado. En la casa donde habían quedado sus hijos. Y ella ahí comete como un pequeño lapsus. Él dice,
ella, la frase que ella debió haber dicho era que él murió y los niños por suerte se salvaron, y dijo, los niños se salvaron y por suerte él murió. Y cuando ella dice, por suerte él murió, yo le señalo que eso debe ser lo que ella está sintiendo tanto en este momento. Entonces ahí empieza un relato de que él alguna vez fue joven, que fue otra persona, que alguna vez le acompañó el primer parto, cómo se fue deteriorando la situación, etc. Y en la medida en que va contando todo eso, finalmente me dice, porque mi psicóloga, la psicóloga que me atiende en el servicio de violencia, me dijo que si tenía cualquier problema, llamar a un psicólogo en el vuelo, porque ella le tenía miedo al vuelo. Y entonces entiendo que acabo de recibir en ese momento una depositación de transferencia sobre un dispositivo, que no es estrictamente hablando de una persona, y cuando en ese momento empieza el aterrizaje y terminamos el vínculo, y no es la única vez que a uno le ha tocado hacer una intervención de este tipo, de distintas maneras, porque lo que nosotros tenemos internalizado como procesos largos a veces simplemente son intervenciones en momentos de la vida. Entonces, por ahí la pregunta no sería tanto qué les puedo enseñar yo a ustedes. Ya cuando empezó la pandemia, la particularidad que tenía con respecto a otras catástrofes en las cuales me había tocado quizás intervenir, era la imposibilidad de la intervención con el cuerpo. ¿No? Era la imposibilidad de estar en presencia. Uno dice, México, el terremoto, Silvia Bleichmann escribe sobre eso, hay textos sobre el trabajo con las poblaciones cuando se derrumbaron las laderas de Caracas, hemos trabajado con inundaciones, pero siempre hay una posibilidad de intervención directa con el cuerpo que en este momento estaba totalmente olvidada, ¿no? Y a mí me parece muy veloz, muy veloz la capacidad de estructurar respuestas que han tenido para organizar este dispositivo. Me parece rápido, me parece bien pensada, me da la impresión de que pasaron por encima de esa dificultad, que era una de las dificultades más grandes, y transformaron esa dificultad, casi diría, en una posibilidad de acceso. Más rápida que si hubiera sido ofrecer consultas individuales o inclusive ir a lugares de refugio, etcétera, como se hace en las situaciones de otro tipo de catástrofe. Ahora, la dimensión, la magnitud de lo que nosotros estamos viviendo, independientemente de que además la situación de aislamiento social preventivo produjo una alteración absoluta de la vida cotidiana, creo que una de las cosas que más obliga es a estar permanentemente reflexionando uno mismo desde su propia subjetividad, cómo es su ubicación, cómo es su lugar, cómo es el cuidado de sí, el cuidado de otros en estas circunstancias. Entonces, yo ya no sé si lo habrán oído, armé como un esquemita teórico para pensar esta situación. Este esquemita teórico precario con hipótesis, tenía 2 o 3 hipótesis en juego. Una fue pensar el concepto de duelo, otra fue pensar el concepto de esfuerzo adaptativo, y ahí tomé, esto ya lo deben haber escuchado, tengo la sensación de que lo vengo diciendo y lo he escrito también, pero bueno, y que tomé el concepto de adaptación en realidad de Piaget, esa banda de Moebius entre transformarse uno y transformar la realidad y adaptar la realidad y adaptarse uno, asimilar y acomodar, etcétera, como un esfuerzo que me permitía además pensar por diferencias por grupos etarios, por diferencias por grupos sociales, por prácticas culturales, en lugar de los niños, etcétera, etcétera. Obviamente tuvimos que revisar el concepto de trauma, pero volviendo a un concepto particular de trauma, que es aquello que excede la capacidad de simbolización. Y entonces el trabajo permanente de articulación entre sentidos, de producción de sentidos alrededor de lo que estaba sucediendo, de lo que está sucediendo. Hay algo que no he dicho, hay un historiador que a mí siempre me ha gustado mucho, que es Brodel, ¿no? ¿Por qué? Porque introdujo la cuestión de
duraciones simultáneas para analizar la historia: la larga, la media y la corta duración. Y nosotros la vida de las personas es el tiempo de la corta duración. Pero a veces pensar, articulando entre larga, media y corta, es una dimensión que sirve para relativizar determinadas cosas. Lo que pasa es que si hay algo que yo tenía absolutamente claro apenas sucedió esto, fueron dos cosas. Una, si ya lo sabíamos, o sea, ¿cómo nos tomó desprevenidos algo que era previsible? Esto porque revisé un texto viejo que yo había escrito en la época de la epidemia del VPA. Y segundo, cómo de alguna manera este episodio venía a producir un desequilibrio catastrófico en un sistema de altísima inestabilidad. Y de ahí que acuñamos, todos sabemos, todos tenemos una especie de certeza, aunque no lo queramos reconocer, de que estamos en presencia de una situación que después de la cual nada va a ser lo que era. O sea, de un acontecimiento de esos que marcan un momento de inflexión. Lo cual no quiere decir que mañana amanezcamos en una realidad totalmente distinta, y lo cual no permite prever una tendencia clara hacia dónde se va, pero sí delimitar ya cómo son las fuerzas que se juegan y qué tendencias aparecen, que ya estaban, pero aparecen ahora sumamente tensionadas entre aquellas formas que van a privilegiar de alguna manera, casi diría, suicida para la humanidad, la acumulación, la concentración de ganancias por encima de la vida y la lógica del individuo, de esa categoría individuo que tenemos que revisar tanto ahora, y estas otras prácticas que empiezan a mostrar redes solidarias, articulaciones colectivas, la búsqueda de alguna forma de vida que sea compatible con no destruirnos, no autodestruirnos, una vinculación con los otros, un reconocimiento de las diversidades, etc. Todo esto que entra en juego y colisiona más o menos en cualquier toma de decisiones que uno haga, y que también aparece permanentemente en nuestra vida cotidiana francamente alterada. El otro tema que para mí era central y que teníamos que pensar para todo el mundo es una frase de Freud sobre consideraciones sobre la guerra y la muerte, que dice: la muerte no se deja ya negar. Entonces, el dispositivo de negación y renegación, que es un dispositivo que nos está costando mucho ahora, porque es alrededor del dispositivo de la negación y la renegación que se logran eludir las formas básicas de cuidado. Entonces, todo esto derivó en algo que hemos compartido probablemente todos, que es una revisión de las categorías del uso de categorías psicopatológicas para trabajar sobre sufrimientos psíquicos que probablemente una buena parte de ellos devienen de los mismos procesos por los cuales las personas están tratando de rearmar su cotidianeidad y sus vidas en circunstancias absolutamente excepcionales. Tuvimos un debate ahí sobre quienes pusieron la angustia, la incertidumbre, etcétera, como una excusa para tomar decisiones políticas alrededor de ello, y políticas no en un sentido del cuidado, sino en un sentido de, casi diría, del descuido, del abandono o de la necropolítica directamente. Y por supuesto que no se trataba ahí de entrar en un debate que sí se cerrara políticamente, no era una defensa de una cosa u otra, sino que se trataba de mantener algo que ya está contenido en la Ley de Nacional de Salud Mental, que era pensar en términos de sufrimiento psíquico, sufrimiento subjetivo, y utilizar las categorías psicopatológicas como herramientas que nada le dicen en relación al ser del otro, y que solo pueden ser comprendidas circunstancialmente como herramientas que, si es necesario utilizar, se utilizan en el contexto de determinadas prácticas clínicas, pero que difícilmente pueden servir para caracterizar toda forma de sufrimiento individual, ¿sí? Y mucho menos centrarlo en una categoría de individuo. No hay, creo que mucho más que pueda decir sobre esto. Recientemente una persona del terreno de la literatura
me dijo una frase que me pareció muy interesante. Me dijo: si tuviera que pensar las circunstancias actuales en términos de un género literario, no es ni el drama ni la tragedia, ni la ciencia ficción. Es la literatura fantástica, es el terreno de la literatura fantástica. Y ahí hizo una cita, mencionó dos autores, uno es Goffman, que es el de Goffman, El hombre de arena, que es el que cita Troll en el texto de Lo siniestro, pero lo mencionó en una novela, que no es exactamente ese cuento, y después mencionó a Cortázar, cuando Cortázar, al referirse a la literatura fantástica, dice, es muy linda la frase, dice: la literatura fantástica es: voy a abrir la puerta para salir al jardín y de repente hay un prado y un unicornio. Claro, puede haber un prado y un unicornio, o puede haber un prado y un monstruo, o puede haber esta situación donde de repente todo aquello que parecía lo cotidiano, lo normal, etcétera, se transforma radicalmente, y entonces la forma de considerar la realidad se altera. Hay un efecto que yo vengo notando mucho en la clínica, y es, uno siempre hace acento en los psicólogos, tenemos un resabio todavía, los psicólogos, las psicólogas y psicólogos, tenemos un resabio que viene quizás de que no terminamos totalmente de desprendernos del sufrimiento, de la idea de que lo que tenemos que atender es el sufrimiento. No, lo que hay que acoger y trabajar es con el sufrimiento, pero hay que atender a todos los aspectos, incluyendo la potencia, ¿no? Una buena parte del diagnóstico de una situación no es diagnosticar cuáles son las fragilidades de una persona, sino cuál es su potencia. Y creo que si el profesional tiene clara la potencia, recientemente hay un filósofo que hablaba de un psicoanálisis que tenga en cuenta, un psicoanálisis espinociano, que tenga en cuenta la potencia, digamos, ¿no? Si tiene en cuenta la potencia, me parece que lo puede revisar e intervenir en la situación de otra manera. Si no, es como que nos queda un resto del modelo médico, ¿no?, de atención a la enfermedad, un resto del modelo médico. Y lo interesante de estas intervenciones, que son como intervenciones puntuales de escucha, es que son intervenciones que se sostienen en la idea de que el otro, con esa simple intervención, puede salir de una situación, de un nudo problemático, y eventualmente hacer un despliegue de potencia, sea el que sea. Me parece, si ustedes lo han percibido. Y lo que vengo percibiendo en el trabajo en la clínica y en contacto con las personas, en algunas personas, en otras se puede producir un desarrollo de una agresividad, de un enojo, de una potenciación de pasiones tristes, podríamos llamarlo así, que está muy fomentada además desde los medios de comunicación, dicho sea de paso, de los cuales hay que cuidarse como si funcionara un tóxico en el aire, digamos, y además de un virus, pero lo que vengo percibiendo es una particular sensibilidad a las emociones y a los sentimientos. Siempre está, por decirlo de alguna manera, sensible. Pero no esa sensibilidad convocada artificialmente de la indignación, el enojo, etcétera, sino una particular sensibilidad, quiere decir una capacidad de pescar escalas de sensaciones y de sentimientos que hacen que las oscilaciones inclusive durante un día sean muy notables. Y lo otro que he visto es que algunas personas han en este periodo hecho reflexiones sobre su vida muy importantes, no sin costo, sobre su vida, sobre sus relaciones, etcétera, que quizás no hubieran hecho, más allá de estar en tratamiento en otras circunstancias. Creo que todos lo hacemos. Después, por supuesto, no me voy a extender en decir el nivel de padecimiento por derechos vulnerados que tiene una parte importante de la población. O sea, yo no hablo
de población vulnerable, sino de poblaciones con derechos vulnerados, que creo que es una definición mucho más correcta, son personas con derechos vulnerados, y las tensiones que esto va a hacer aparecer, porque aún esas poblaciones con derechos vulnerados en algunos puntos tienen estrategias de vida que tendríamos que aprender de ellos, en algunas estrategias. Bueno, no sé si con esto hice una apertura, pero me gustaría mucho escucharlos. No sé si esto le sirvió para algo, le doy alguna respuesta, pero me gustaría mucho escuchar y que charlemos, mira. Exactamente, sí, Alicia, muchas gracias. Estamos abiertos a que quien quiera intervenir, comenzar el intercambio. A ver, Elvira, Elena. Abrí el micrófono, Elena. ¿Se escucha? No. ¿Ahora? ¿Se escucha? Hola. Se puede usar el Ali, a vos chat se te escucha, también. claro, por ahí por el chat, si no, Ali, pero sí se te escucha a vos, Ali. Sí, yo quiero abrir a Adriana Stoll, que no, Elena Sirop quería intervenir. ¿Cómo abro? Yo le... Espera. A ver, espera. Ella puede, pero no la estoy encontrando aquí a Elena. Elena, ¿ahora me están escuchando? Ahora sí. Pida bueno, la palabra okay. por el chat y yo les abro o se abren el micrófono. Sí. Bueno, quería presentarme y agradecerles que me hayan invitado. Me gustó muchísimo poder escucharlos y quería presentarme un poquito. Yo me propuse recién hace 15 días para colaborar en esta emergencia, ¿no? Y bueno, me han servido algunas cuestiones que mencionó la licenciada Stolkiner. Yo trabajo en relación de dependencia en una empresa alimenticia. Estoy en la parte de recursos humanos y atiendo pocos pacientes después de esta jornada laboral. Pero quería también colaborar porque percibo entre los colaboradores que hay en esta empresa precisamente una cantidad de requerimientos y de acompañamientos. Y lo que me sirvió mucho de la licenciada Stolkiner fue este planteo de Piaget, ¿no? De la posibilidad de asimilar y adaptarnos. Es algo que me sirve sobre todo para ayudar a la gente que trabaja conmigo. Bueno, nada, yo vivo en Buenos Aires, en Capital, y trabajo en el conurbano. Eso era básicamente lo que quería comentar. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias. Bueno, tenemos a Viviana Costó, que quiere tomar la palabra, después sigue Agustina Toso. A ver, Viviana. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, nada, yo simplemente, agradecer y un placer escuchar a Alicia desde la facultad, que fue profesora, y bueno, me encanta escucharla siempre y leerla en las redes y en libros. Y no, simplemente decir que mientras la escuchaba pensaba que este espacio de escucha que armamos entre todos y todas, dio la posibilidad justamente de eso, de que haya un otro ahí escuchando. Lo que yo escuché en las 4 o 5 consultas que atendí fue el alivio de que haya alguien del otro lado. Fueron diferentes situaciones, ¿no? Como que no va a puntualizar por el tiempo, pero sí la sensación y lo que transmitían era, me alivió que alguien me escuche o me alivió que alguien me haya devuelto el llamado. Así que nada, eso, me parece que el dispositivo aporta eso y que en este momento es un montón. Nada más que eso. Muchas gracias, Viviana. Te hago una observación, hay un pedido de palabra de Paulina Radusky, que además es mi amiga. Sí, está antes, Viviana, no, ya estaba Viviana. Es que no entendí cómo se pone la participación. Sí, yo te anoto, Paulina. No hay apuro.
Porque estaba en el chat, por eso. Sí, estamos fijándonos en el chat, vamos anotando a medida que van escribiendo por orden. Okay. Agustina Toso. Sí, bueno, buenos días. Agradecer también la invitación. Bueno, yo particularmente coincido con algo que citaba Alicia Rotela al comienzo, esta sensación de pensar que en algún momento algo teníamos que hacer. A mí es lo que me pasó. Yo trabajo en el Amelino, en el equipo de diversidad y de bulimia y anorexia, y cuando llega la pandemia, llevó un tiempo que estructuráramos un dispositivo. Y en ese stand-by en el que me encontré, yo sentía que algo tenía que hacer, y apareció la posibilidad de este dispositivo, con lo cual el primer mes más o menos de la pandemia estuve trabajando acá, y bueno, sigo trabajando, pero realmente valoro que hayan estructurado tan rápidamente un dispositivo absolutamente necesario, y por otro lado que nos pusieran a disposición un protocolo de atención que para mí fue fundamental, donde se pautaba un encuadre claro de intervención ante una pandemia, una emergencia, y dejando claro también que no se trataba de un tratamiento. En mi experiencia quedó claro en todas las intervenciones, y eso creo que ayudó también a que se pudiera iniciar el proceso con una persona, se pudiera finalizar para darle lugar a otra persona, digo, y así que se fuera generando como un movimiento. Así que bueno, es mi primera experiencia, bueno, entiendo que la de muchos en un dispositivo de este tipo, y la verdad que bueno, estoy como muy agradecida de haber podido formar parte, y para mí, bueno, es un hito y es un antecedente a tener en cuenta en otro tipo de situaciones. Así que bueno, felicitarlos también. Bueno, muchas gracias. Sigue Marta Camaño. Marta, ¿estás? Marta Camaño. Bueno. No tenés audio, Marta. Sí, yo no la veo de acá, por eso... Sí, yo la estoy viendo, pero no está teniendo audio ella. Ah, bueno, que nos avise y seguimos con... Me parece que está con dos conexiones, Marta, fíjate, a ver, en uno creo que tiene. Pero no se le escucha. A ver. Tenés que habilitar la otra conexión, Marta. A ver, Marta, porque yo también la veo con audio, Marta. Sí, yo ahora la veo, pero no se escucha. No se te escucha, Marta. Bueno, seguimos con Marisol Oriente y después vuelvo a Marta. Marisol Oriente. Hola, buenos días a todas y a todos. También como Viviana pasé por la cátedra de Alicia, así que, bueno, un gusto encontrarla en este contexto. Me quedé también, digamos, está bueno hablar después que hablan otros compañeros y compañeras, porque como que van resonando las mismas cosas, ¿no? Y hacen insistencia. Esto de que decía Agustina del algo tenemos que hacer, que mencionó Alicia en un momento, me parece como importante en relación a cómo toda esta situación también viene a poner sobre la mesa el rol de nuestro hacer profesional, la responsabilidad social que tenemos en relación a la salud, el poder como ampliar el concepto también de salud, el entender esto, ¿no? El entramado que se genera cuando se trabaja con las organizaciones sociales, cuando, bueno, en mi caso estuve ahí con Alicia y Horacio colaborando en el dispositivo de inquilinos, y poder ver cómo a la vulnerabilidad material de base y de otros tipos de vulnerabilidades se redobla con esto de la pandemia, ¿no? De ese impacto subjetivo que ocasiona. En el caso, por ejemplo, de inquilinos, lo que tiene que ver también con esto de la particularidad de la demanda, que llega mucho por parte de las mujeres, como también deja entrever esto de la división social del trabajo y la división sexual también del trabajo, cómo acuden las mujeres muchas veces en situaciones de desborde personal y familiar a pedir ayuda.
Y esto, ¿no? Como el replantearnos también nuestro rol, nuestro papel, como configuraciones de entramados sociales que se puedan romper o puedan recibir ciertos impactos, y cómo en esa situación se van reconstruyendo. En esto, como también que decías, de la literatura fantástica, ¿no? Esta posibilidad de hacer algo nuevo con eso que ha cambiado también. Y el acento en la potencialidad, esta posibilidad de hacer ahí una brecha significativa entre este modelo médico hegemónico, patologizante, y poder pensar también como que ya nos han pasado diferentes estallidos sociales, crisis y cuestiones de nuestra historia, como que en este sentido también el poder pensar cómo las subjetividades son subjetividades de época, subjetividades contextualizadas, cómo lo social nos hace cuerpo, y en este contexto creo que también esa es la particularidad que por ahí surgió en otras charlas, que hay un común denominador más allá de las historias y los trayectos personales de quien consulta, que nos une a todos y a todas, que es esta situación de que estamos atravesando el aislamiento todos y todas, que nos afecta en nuestras configuraciones familiares, en la disposición del trabajo, en la disposición de los cuerpos, en el mismo espacio familiar. También pone sobre la mesa como las tareas de cuidado no remuneradas, que se suman a las tareas de teletrabajo, digamos. Creo que es una oportunidad desde nuestro lugar, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? De un posicionamiento ético ante la profesión, ante la sociedad, y bueno, y de esto, ¿no? De poder generar redes donde las escuchas son diferentes, por ahí desde la primera que llega, en una relación de identificación, de pertenencia, de transferencia a una institución o organización social, y nosotros, ¿no? Poder entender que los dispositivos de salud tienen como ese entramado comunitario que es tan rico y tan potencializador, como decías, digamos, desde un aspecto más desde la salud, ¿no? Creo que como psicólogas y psicólogos es una oportunidad para resignificar también la tarea. Y bueno, y agradecerles a todas y a todos por esa disponibilidad, por esa escucha solidaria en un momento también donde se pone en jaque dónde está el acento, ¿no? En los grandes sistemas macroeconómicos, con el poder cuidar esa humanidad que se ve conmocionada. Así que en ese punto nos agradezco a todas y a todos. Gracias, Sol. Yo quiero hacer una aclaración. Sí. Perdón, quiero hacer una aclaración antes que nada, que hemos atendido 130 llamados y más, y el 80% de las consultantes son mujeres. Y esto es para tener en cuenta, porque tiene que ver un poco con el tema del cuidado que hablaba Marisol, ¿no? Las personas que llevan a cargo por ahí el peso más grande dentro de la familia. Sí, yo le diría una cosa, si sacan una estadística, el 80% son mujeres y la mitad de ellas consultaron por otro. ¿Consultaron por? Por los niños, por el marido, sí. O sea, la consulta es para mediatizar una intervención de cuidado, ¿no? Tal cual. Si ustedes se fijan, probablemente va a ser así, ese potencial de cuidado. Hay una cosa que lo dije en algún lugar y querría repetir acá, que es lo siguiente. Nosotros en este país, calculo que en todo, pero en Argentina, que es el que yo más conozco, cada crisis dejó una herencia importante. Y cada situación catastrófica dejó un actor social nuevo. Entonces, el terror de Estado nos dejó los organismos de derechos humanos, que este país no sería el mismo sin ellos. No solamente por lo que han hecho específicamente por las huellas del terror de Estado, sino por lo que se ha irradiado en términos de derecho a la sociedad. La crisis del 2001 y todo el proceso por el cual se llegó a la crisis del 2001 dejó un nivel de organización de movimientos sociales y un modelo
de organización de movimientos sociales, sin los cuales lo que estamos atravesando ahora no sería lo mismo. Así es. Y creo que algo de eso vamos a tener como resultado de esta, ¿no? Por lo menos una revisión importante de la cuestión del sistema de salud, un fortalecimiento, espero yo, de algunas redes sociales ya construidas y la generación de otras. Algo vamos a producir y heredar de esta. Por ejemplo, esta intervención que ustedes han hecho ha potenciado de alguna manera una organización como la Asociación de Psicólogos, notablemente. Creo que es una potencia importante para después pensar una relación entre profesionales y un perfil de lo profesional ligado a lo colectivo, a lo común, a la tarea solidaria, etc. Eso es muy importante. Es como un buen embrión, aunque con esto quiero aclarar lo siguiente: un buen embrión no quiere decir que ahora se tenga que institucionalizar y seguir funcionando el resto de su vida. En este sentido, recordemos lo que es la práctica de los pueblos originarios de la Minga, que un impulso colectivo, hacen algo colectivamente, viene la fiesta, paran y después reaparece, o reaparece de otra manera, o se construye otra casa, etc. No, esa idea de que todo se institucionaliza definitivamente, no sé si es así. Perfecto. Bueno, seguimos con Laura Lescano. ¿Estás, Laura? Sí, acá estoy. Hola, ¿qué tal? Bueno, quería agradecer también la invitación y bueno, volver a ver a Alicia después de muchos años de haber dejado la facultad, ¿no? Y bueno, quería comentar algo que me quedó resonando, que dijiste, Alicia, que es esto de alguna manera hacer visible las potencialidades, ¿no? En las intervenciones. A mí, bueno, me ha pasado esto, ¿no? Como de, digamos, encontrarme con situaciones en donde esta cuestión, ¿no? De la salud, la enfermedad, y esta sensación de, digamos, catástrofe, ¿no? Queda como en algún punto, no en todo, ¿sí? Pero en algún sentido como arrasada la subjetividad, y el trabajito en las 4 intervenciones, a veces alguna más, de ir como rescatando, ¿no? Eso que, bueno, por estar inmerso en esa sensación de, digamos, de impacto, no se ve, ¿no? Entonces, como ir ahí a hacer visible un poquito esto que, con lo que sí se cuenta, ¿sí? Me parece que sesión a sesión, ¿no? Es ir en búsqueda de esto, ¿no? Bueno, con las complejidades que van surgiendo en el caso por caso, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, quería comentar también que al principio, cuando recién comenzó todo esto, bueno, yo trabajo para una prepaga, una de las más importantes, y digamos, el impacto en relación a la soledad con que se trabaja quedó como muy en evidencia, quedamos como muy desamarrados, y en mí surgió como esta necesidad de, digamos, de integrar un colectivo desde donde se dé una respuesta, ¿sí? Más allá de, bueno, evidentemente los intereses en juego que habían quedado a partir de esto, y la toma de posiciones que han habido, ¿no? Como de manera inmediata, ¿no? Como reacción. Después de un tiempo, cuando se pudieron empezar a rearmar y demás, pero en un primer momento, realmente yo, por lo menos desde mí, sentí como la necesidad de pertenecer, digamos, y ayudar, ¿no? Esta fue como un poco yo creo que la directriz, por lo menos en lo que me parece que vengo escuchando, que es un poco lo que nos causa como profesionales en esta área principalmente, que era, bueno, salir a dar una mano, desde lo que uno sabe hacer. Bueno, nada, un poco ese era mi comentario respecto de esto. Muchas gracias, Laura. Gracias. Bueno,
seguimos con Paulina Radunsky. Hola. Ahí está Paulina. Bueno, yo que también quería agradecer mi inclusión en este dispositivo, fundamentalmente mi reencuentro con Pablo Garaño después de 30 años de no verlo, y cuando empecé con mi preocupación por los trabajadores de la salud, de pronto, bueno, apareció la convocatoria y rápidamente me reencontré con él por teléfono, tuvimos una larga conversación recorriendo todos estos años. Se fue tu voz, Paulina. Parece que se cortó la comunicación. Se cortó. Ahí volvió. Ahí volvió. Mi conexión es inestable, bueno. Sí. Al trabajar al mismo tiempo en el dispositivo de la ciudad de salud mental, no quería que arreglar los desarreglos larretísticos, ¿no? Para decirlo más o menos delicadamente, ¿no? Porque se observan, estoy profundamente preocupada por eso, y como estoy atendiendo también en los hoteles a la gente que viene de las villas con COVID leve, entonces hay como un problema ahí, que bueno, que ya estamos como empezando a entender de qué se trata, ¿no? Y esto del acompañamiento me parece que es central, porque al no vamos a estar tanto tiempo con ellos, ya vengan derivados por este dispositivo de las organizaciones, que me parece genial eso. Es más, voy a vincular a una organización del Playón de Chacarita que me ha llegado a mí para que lo atendamos desde aquí. Pero bueno, esto del acompañamiento me parece central, porque incluso lo que se observa es lo interjurisdiccional. Estos dispositivos permiten ver, por ejemplo, enfermeras que no han podido llegar a la ciudad a trabajar y que alguna pensaba que tenía un problema psicopatológico, y la consulta fue a través de este dispositivo por esa misma preocupación, ¿no? Esto de poder deslindar y poder ubicar y poder acompañar, bueno, esto me parece, bueno, a mí me hace bien, la verdad que me reconcilia un poco con nuestra práctica, ¿no? Que hace mucho tiempo venía haciendo solamente lo individual y no contemplaba la cuestión más social y bueno, en fin, eso. Así que nada, por ahora es eso. Gracias, Paulina. Bueno, hago un paréntesis chiquito porque tengo acá el agradecimiento de Mabel de APL por la invitación. Está también Florencia Presta de Inquilinos Agrupados, los compañeros y compañeras de Tejiendo el Barrio. No sé si se sumó alguien más, si me lo señalan. Pero, Asociación del Personal Legislativo. Sí, y el Sol de ATE, ¿no? Creo que también están presentes, que son las instituciones y organizaciones con las que trabajamos y quienes reciben los llamados, los primeros llamados. Sí, seguimos con... Marta Camaño estaba escribiendo ahí que ya tenía su... Bueno, Marta... también está la Universidad de las Artes, una representante. Marta Camaño, ahí está. A ver, Marta. No se escucha. No, lamentablemente hay un problema ahí. Bueno, seguimos bien, a ver, Marta. No, seguimos con Sergio Ortiz.
Gabriel Serra primero estaba, perdón. Ah, sí. Bueno, perdón. Gabriel Serra. Hola, Gabriel. ¿cómo le va? Hola, Gabriel. Bien, ¿cómo andan? Bueno, primero agradecer, esto la verdad bastante bueno. Yo voy a algo puntual, que acá Alicia decía que, bueno, se hacen reflexiones importantes, esta cosa de las poblaciones con derechos vulnerados, ¿no? Yo trabajo con poblaciones trans, con adolescentes que están conviviendo con sus padres y están conviviendo con el enemigo, más o menos, porque ahora le empiezan a cuestionar sus lugares, ¿no? Sus identidades. Y yo pensaba un poco que se me junta un poco la idea esta de esta omnipresencia. Sí. Un minutito, porque tengo una llamada en la puerta. Bueno, no hay problema, vaya. Sigo comentando, total. Sí, sí. Decidan ustedes. ¡Dardo! ¡Dardo! ¿Puedes atender la puerta y tocar la ventana? Ahí, bueno. Estás volando del Zoom, ¿no? Ahí está Dardo. Ahí está Dardo. Ahora sí. Perdón. Estas son las cosas que pasan ahora, digo. El Zoom nos da una familiaridad media rara, ¿no? Como no somos familia, más o menos. Sí. No, decía esto, de esta cuestión también de la omnipresencia de la muerte como temática, el temor a la muerte, esta cuestión de estar con esta gente, por lo menos estas poblaciones, ¿no? En una situación bastante comprometida, con gente que les hace mucho daño. Estas heridas, ¿qué va a pasar el día después? Con todas estas heridas que se están produciendo en esos espacios, ¿no? La gente que termina muy lastimada y todo eso. ¿Qué va a pasar el día después? ¿Cómo se va a sostener el día después? Eso es lo que me lleva a reflexionar. No, la pregunta no es, yo creo que es un error, es qué va a pasar el día después. ¿No? El otro día una persona decía, una colega dijo, mientras dura este paréntesis. Le digo, no, este paréntesis no es un paréntesis, esta es nuestra vida. ¿No? Claro, pero... No estamos en un paréntesis. ¿Está claro? Quizás se potenció lo que había. ¿Qué? Se potenció ahora, lo que ya había. Por supuesto que se potencia lo que ya había, pero también alguna posibilidad, por ejemplo, estoy totalmente consciente de que, por ejemplo, para las poblaciones trans que están en tratamiento, en este momento, con respecto a algún tipo de hormona, hay un problema grave de suministro, sí, grave. Muy grave. Son básicamente las testosteronas. Sí. Porque eran importadas, porque el material venía de afuera, la empresa, porque hay un problema grave. O sea que ahí ya tenemos para esa población un problema grave de cumplimiento de algo que está contenido en la ley de identidad de género. Sí. Y que casi te podría decir, ni siquiera depende de que haya una mala voluntad gubernamental, sino que se ha producido un nudo complejo. Sí. Por cierto, con respecto a las convivencias, ¿no es cierto? Y sobre todo si son adolescentes que conviven con la familia, quizás con un buen apoyo algo de esa familia pueda moverse de esa situación, en la convivencia obligada. No sé si es claro. Sí, no, sí, eso es claro. Lo que pasa es que tiene que haber un entramado entre la familia y el que pueda aportar una ayuda, porque realmente las familias son medio reticentes a hablar con y probablemente, pero ¿sabes qué? Claro, probablemente, a veces. Y es lo mismo que está pasando, yo estaba, el otro día comentaba una chica que en medio de esta situación consiguieron alojar un niño en situación de calle en una familia que ahora inicia la guarda. Entonces para ese niño, esta crisis, por una buena intervención de un equipo profesional, se transformó quizás en una posibilidad de pasar, tiene 12 años, de pasar los 6 años que le quedan de menor de edad en un grupo familiar cuidado. Y yo creo que una de las cosas que habría que fomentar entre los jóvenes trans no es mi tema, yo no me dedico a eso. Es alguna forma de red entre ellos que les dé soporte también, y ellas y ellos. Hay red de soporte porque muchos jóvenes han podido ir a casas de otros cuando se vieron muy comprometidos en sus casas. Y que no necesariamente, y además con redes de pares,
redes de grupos familiares, ampliar grupos familiares que estén dispuestos a darles cuidado, si la situación familiar se torna media pesada, sí, muy creo que violenta. algunos Sí. están haciendo. Pero yo digo que ahí se han abierto heridas, ¿no? Que existían, pero se han abierto aún más, y es como después poder reparar eso. Porque por ahí cosas, te digo, que son muy fuertes. Me han llegado consultas muy fuertes, de amenazas muy fuertes. ¿Y cómo haces con un joven ahí? ¿Cómo intervenís? Claro, me parece que ahí, si ahí estamos hablando de amenaza, estamos hablando de violencia, que ahí ya se trata de todas las cuestiones de violencia en género que están agudizadas, claro. Estoy hablando, de que se está agudizando todo eso y que es... Por eso me tomaba esto de las poblaciones con sus derechos vulnerabilizados, ¿no? Y esta presencia integrada, esta presencia de la muerte, de cosas así como 2 de la mañana, qué sé yo. Sí, yo creo que ahí habría que pensar, ¿no? Porque habría que pensar ampliar la red de soporte que no sea exclusivamente entre pares o entre sí. Habría que ampliar la red de soporte a personas afines que estén a su vez más ancladas como para dar alguna respuesta de cuidado. Obviamente que sí, que no, si es un hogar violento, la situación requiere una intervención directa. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Voy a darle la palabra a Sol de ATE, muy cortito, y posteriormente a Cecilia Tosorati, que es de la Universidad Nacional de Artes, y seguimos la lista después de los anotados. Sol de ATE. Hola, ¿qué tal, compañeras, compañeros? Bueno, solo comentar un poquito, yo les pido disculpas porque me metí un poquito más tarde en la reunión, así que me perdí muchas de las intervenciones, porque justamente estamos con una actividad en ATE, yo soy el consejo directivo, y así que solo, nada, contarles un poquito la experiencia que se viene llevando a cabo ahí en el sindicato. Yo estoy más que nada en contacto con Horacio, y la verdad es que fue como una bocanada de aire poder brindarle esta herramienta a las afiliadas, porque la verdad es que se sintieron súper contenidas y contenidos. Recibimos todos los días llamados y llamadas como, digamos, con temas complejos, muy variados. Yo estaba escuchando un poquito, bueno, lo que llegué a escuchar de algunos casos, y la verdad es que también hay, como decía Alicia, llamados que en realidad se canalizan por una persona, pero que tiene que ver con la situación familiar quizás que están viviendo, padres o madres preocupados por sus hijos, adolescentes. Y la verdad es que también sirvió no solo, digamos, para la persona que se comunica, sino que muchas veces sirve al ámbito, ¿no? Porque el hecho de estar encerrados y encerradas implica también eso, ¿no? Que la salud mental, digamos, de la persona que llama también está muy influenciada por la salud mental del entorno con quienes viven. Entonces se generan situaciones que la verdad es que son muy novedosas y bueno, y lamentablemente hay mucha gente que no, que le está costando. O sea, se comunicó, por ejemplo, gente que venía llevando adelante un tratamiento y gente que no. Eso también fue como muy variado. Pero la verdad es que brindar este espacio también pasó mucho, bueno, supongo que ustedes no deben saber que son las y los que están en el rubro, pero también pasó mucho que muchos psicólogos y psicólogas dejaron de atender en este contexto. Mucha gente quedó muy desprotegida por las obras sociales, por ejemplo, por las prepagas, que directamente dejaron de brindar ese servicio, o psicólogas y psicólogas particulares que se dejaron de comunicar con sus pacientes. Muchos casos en donde simplemente los abandonaron, digamos, en medio de tratamientos, ¿no? Digamos, yo no voy a juzgar porque no sé qué le habrá pasado tampoco a esos profesionales, pero bueno, la verdad es que fue una herramienta que sirvió muchísimo porque pudo brindar esa contención y ese apoyo. Yo no soy psicóloga, yo soy historiadora, nada que ver, pero hace como 20 años que hago psicoanálisis y mi mamá es psicoanalista, así que bueno, tengo ahí... Bueno,
como un panorama, pero bueno, la verdad es que agradecer al dispositivo porque la verdad es que fue de mucha ayuda. Y además en el contexto estatal también pasa mucho, pasan como dos extremos. Por un lado, por ejemplo, sucede gente que de un día para el otro se quedó sin tareas y de ir todos los días a trabajar 8, 10 horas, de repente está encerrado o encerrada en su casa. Entonces eso es una realidad absolutamente diferente. Y por otro lado, también nos pasa mucho en ciudad, yo soy, digamos, histórica delegada de ciudad, que hay mucha gente a la que están obligando a realizar tareas en hospitales y reciben presiones por parte del gobierno de Larreta, para obligarlos a salir a la calle sin ningún tipo de reaseguro de nada. Y a raíz de esto, mucha gente empezó a tener ataques de pánico, porque quizás conviven con gente de riesgo y los obligan igual. Entonces, bueno, también sirvió para eso. O sea, creo que lo que tiene de positivo el dispositivo, perdón la cacofonía, es que brinda como un contexto que puede abordar prácticamente cualquier situación. Así que bueno, nada, de nuevo agradecer y además, bueno, siempre los resultados, o sea, a mí se ha vuelto a comunicar, yo soy la que atiende, digamos, algo como el primer filtro, junto con otra compañera, también del Consejo Directivo de ATE. Nosotros atendemos el teléfono y después les tomamos los datos y derivamos. Pero esa persona, cuando entra en contacto con nosotros, ya nos empieza a contar un poco cuál es su situación. Y entonces mucha gente como que generó ahí un mínimo lazo y después me escribió para decirme que había sido atendida, que estaba mucho más tranquila, que le había servido mucho, o sea, siempre la respuesta fue muy positiva también, así que, y no recibí ninguna queja por ahora, así que, bueno, muchas gracias, Sol. Y agradecer por todo. Bueno. No sé, claro, pues yo tengo contacto con Horacio y con Sandra y no sé quiénes más están, quiénes más atienden en ese dispositivo, no les conocía la cara, todas así que bueno. Y todos los que ves. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, quería comentarles que por favor seamos muy breves porque la idea es que participen todos y así vamos siguiendo la lista de oradores. La intervención. Está pendiente Sergio Ortiz, pero iba a hablar brevemente Cecilia Tesorati Hola. Ahí está, Cecilia. Sí, hola a todas y a todos. Yo soy Cecilia Tesorati, soy secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de las Artes. Y realmente, sí, voy a ser muy, muy breve. Quería agradecer a APA por este acompañamiento que brindó para la universidad, para trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes. Fue realmente muy bien recibido y celebrado. Lo ofrecimos desde el ámbito de la Secretaría de Extensión y Bienestar, porque también consideramos que el bienestar es algo integral y que es un derecho, y abono mucho lo que dijeron todos y tomo realmente muy significativamente el concepto de Alicia Stolkiner de derechos vulnerados. Lo voy a adoptar, me parece muy interesante verlo desde esa perspectiva y no pensar desde Extensión. Siempre hablamos de poblaciones vulnerables y me parece mucho más pertinente hablar de derechos vulnerables y no de la población como una cosa en sí, ¿no es cierto? Así que nada, simplemente era eso, agradecerles, todavía está en vigencia el dispositivo, y bueno, hemos tenido no muchas solicitudes, pero creo que todas las personas que lo requirieron fueron atendidas, escuchadas, y creo que no ha habido también ningún tipo de respuesta negativa al respecto. Así que bueno, nada, nuevamente gracias Marcelo por haber logrado este acuerdo, y bueno, muy interesante escuchar a todas y a todos. Muchas gracias, Cecilia. Sergio Ortiz. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muy brevemente les comento, yo estoy en dispositivo de inquilinos agrupados, llevo aproximadamente 2 meses en el dispositivo,
Y lo que me convocó a pensar y a repensar el dispositivo es, como decía la licenciada recién Stolkiner, ¿no?, de estos 4 llamados y las excepciones. A partir de esta pregunta, en la primera reunión, surgió la posibilidad mía de repensar el dispositivo y acotarlo más a las necesidades que tenga este acompañante, ¿no? Y bueno, quizás esto también fue un desafío para mí, para adaptarme y ajustar el dispositivo en las intervenciones muy acotadas, es decir, trabajar el aquí y el ahora, y como bien lo mencionó la licenciada Stolkiner, indagar acerca de las potencialidades que tiene el consultante en el contexto de emergencia. A partir del aquí y ahora se propuso trabajar en estas 4 llamadas con, por ejemplo, ejercicios para el próximo llamado y tratar de reforzar justamente como una manera de acompañar la emergencia de la mejor manera posible y acotar este dispositivo. Entonces, las intervenciones fueron muy efectivas porque los pacientes, los consultantes, todavía me cuesta diferenciar entre consultante y paciente, ustedes verán que es complejo, pero la verdad que las intervenciones fueron muy oportunas y efectivas, tanto es así que aquello que fue una emergencia en salud mental, hoy es simplemente otra cosa, ¿no? Me parece que es excelente este espacio y quiero agradecer sobre todo al licenciado Marcelo Klingo, ¿no? Perdón, y a la licenciada Rotela, fundamentalmente, que es la que me acompaña en este desafío. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gerardo Codina. No, perdón, es Adriana Stockler. Ah, no la tengo, Adriana Stockler. Adriana. Hola, sí, estoy. ¿Se escucha? ¿Hola? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Bien, gracias. Sí, la otra vez estuve en una reunión y no pude hablar porque tuve problemas con el audio. Bueno, nada, yo soy psicóloga, estoy en ATE hace unos cuantos años, trabajando en ATE Capital. Vengo trabajando en gremios ya hace muchos años y bueno, rescatar todo lo que me ha llevado a reflexionar acerca de esta práctica nueva en relación a, bueno, primero el trabajo colectivo, esto, ¿no?, de que citaba ahí una compañera, creo que Laura decía, ¿no?, trabajar colectivamente, dar una respuesta inmediata de los colectivos, me pareció genial, porque bueno, nuestra práctica suele ser a veces un poco solitaria y la verdad que esto también es como algo nuevo. Esto de también el soporte digital, me parece algo muy interesante para pensar, ¿no?, cómo la especificidad de nuestra práctica analítica puede también puede continuar a través de este medio y todo lo que también puede potenciar. De hecho, una de las consultantes que tengo tenía problemas severos físicos, patologías que le hubieran impedido ir a otro lugar, y además, bueno, por las circunstancias de la pandemia, ¿no?, también hoy. Pero bueno, esto me parece muy interesante, todo lo que nosotros también estamos asimilando en relación a toda esta novedad, ¿no?, como analistas. También, bueno, justamente, ¿no?, rescatar la subjetividad en todo esto, ¿no? La potencia, las fortalezas individuales. Bueno, siento que todo el laburo de acompañamiento terapéutico que hice durante muchos años también, allá a lo lejos, bueno, hoy lo estoy también implementando, surge todo ese bagaje que uno, ¿no?, esas herramientas con las que uno contaba
de lo que se trata los acompañamientos, también están hoy pudiendo ser muy utilizados por mí en esta cuestión, y que tienen que ver con esto, ¿no? Con el ordenamiento aquí y ahora, con pensar la posibilidad de, bueno, de la historia, ¿no? De esto de que hablaba Alicia en relación a Rodin, ¿no? Historizar algo acerca también de lo inmediato, de lo mediato, y bueno, eso, ¿qué más puedo decir? Breve para no... Nada, muy contenta, la verdad que aprendiendo mucho también. Eso. Muchas gracias, Adriana, sí, Gracias todos a estamos vos. aprendiendo, gracias. Le voy a dar la palabra a Gerardo Codina. ¿Está Gerardo? Estoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Todavía buenos días. No, yo breve, quería comentar, como participé un poco de la génesis de esto desde un comienzo, escuchaba con atención una cuestión que apareció en varias intervenciones, que era de la necesidad de hacer algo en medio de las circunstancias difíciles que atravesamos todos, ¿no? Y pensaba que qué suerte que tenemos el instrumento de la Asociación de Psicólogos, que nos permitió darnos una respuesta colectiva, ¿no? Porque no es que se la damos a la gente, también nos la dimos a nosotros mismos, nos dimos la oportunidad de ser útiles y de repensar nuestros dispositivos de intervención colectivamente. Y todo esto lo fuimos creando, inventando, dándonos la oportunidad de aprender juntos, reinventando nuestra práctica, de tal forma de salir creativamente de este laberinto donde nos metió la vida, ¿no? Y me parece que eso también nos vino bien desde el punto de vista de nuestra propia salud, ¿no? No es que nos ocupamos de los demás, nos estamos ocupando de nosotros mismos, en ese sentido, colectivamente, ¿no? Eso me parece lo saludable de esta tarea conjunta que hemos hecho, y la verdad que yo me felicito y nos felicito a todos por habernos dado esta oportunidad. Y si no hubiéramos tenido la asociación, la tendríamos que haber inventado para esta ocasión. Ahora sería bueno que la fortalezcamos y la pensemos en otros sentidos, porque bueno, por supuesto esto... Hablaba los otros días con una colega, que decía, no sé para qué nos sirve esta experiencia, porque no sé si vamos a tener oportunidad de aplicarla en otra situación similar, porque esto es inédito y no creo que se repita fácilmente. Una circunstancia tan singular, ¿no? Pero bueno, quizás podamos aprender y encontrar cómo hacer de esto una movida más continua, más allá de estas circunstancias. Eso era lo que quería avisar, pasar. Aviso que me voy a tener que retirar porque tengo otra reunión ahora a la 1, y entre tanto ocurre que a veces tengo la costumbre de almorzar. Así que me voy a tapar la cámara para que no molestarlos con mi ingesta. Hasta luego. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, tenemos la idea de terminar todas las intervenciones que están pidiendo, así que bueno, vamos a hacer rápido. Graciela Margules. Hola, buen día a todos y todas. Ante todo, agradecer mi incorporación a la asociación, fundamentalmente porque en mi larga historia de trabajo institucional y comunitario, me resistí a integrar organizaciones de psicólogos justamente por no encontrar un lugar de trabajo colectivo. Con lo cual, en pocas palabras, quiero decir que a lo largo de la historia y en este momento de crisis tuve la oportunidad de encontrar un lugar.
Y quiero tomar algo fundamental del modo de intervención que tiene que ver con el juego entre la palabra recurso y recursero. Ustedes, como parte del acompañamiento, nos entregaron un recursero. Y descubrí en el trabajo con las consultantes que una de las cuestiones básicas era encontrar en la escucha y en el discurso de ellas con qué recursos contaban y qué no lo tenían claro que podían volver a utilizarlos. Porque siempre en la historia hay algo que se ganó y algo que se perdió. Es la condición humana encontrar eso. Entonces, creo que hay algo de la intervención y en la palabra contención que la escucha hace posible que el silencio de nuestra palabra y la escucha al consultante habilite que aparezcan los recursos. Esta es una hipótesis que en realidad la fui viendo a lo largo del trabajo con cada uno de los consultantes. Y quiero decir algo, es altamente potente que aparezcan en alguien que nos está enseñando mucho, como Alicia Stolkiner, poder pensar tanto en Winnicott como en Piaget, o sea, apelar a recursos diferentes porque son situaciones inéditas y diferentes que también requiere de... y desde ese lugar creo que no es casual que Alicia esté acá en esta asociación que habilita otros modos de intervención. Bueno, quiero agradecer esto porque haber pensado esto me lo posibilitó el encuentro con cada uno de ustedes a lo largo de este corto y profundo tiempo. Así que, bueno, gracias a cada uno y a cada una, y a seguir pensando para poder encontrar mejores recursos para atender la subjetividad de todos nosotros, ¿no? Porque en el juego de cada uno de esos consultantes está también parte de nuestra historia, ¿no? De nuestra historia como sociedad, de nuestra historia como país, en las búsquedas, en los encuentros, y bueno, y otra vez, gracias. Muchísimas gracias a vos, Graciela. Bueno, continuamos con Silvia Martínez. Silvia Martínez está... Hola, con Mabel somos de APL, Asociación del Personal Legislativo, y nos tocó ser el primer eslabón, no sé si tan importante como el resto de ustedes, pero bueno, las primeras que teníamos el contacto con la gente, la que requería ese acompañamiento en un momento tan especial. Lo que yo noté es un común denominador que es la resistencia y lo difícil que le resulta a la gente adaptarse a esta nueva normalidad, porque yo creo que lo vamos a tener que aceptar como, escuchaba antes que decían que esto sería un paréntesis y había un después. Yo creo que esta es una nueva normalidad con una apertura, ¿no? Que se irá cambiando, pero realmente fue una experiencia, lo hablábamos entre las dos, muy enriquecedora. Les agradezco a ustedes esta oportunidad e inclusive lo bien que le ha hecho a la gente de nuestro gremio, porque realmente creo que todos han encontrado lo que buscaban. Así que muchísimas gracias. Gracias, Silvia, muchas gracias. Sigue Florencia Presta. ¿Está? Florencia Presta, de Inquilinos Agrupados. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Bueno, como dijo Ali, soy Florencia Presta, de Inquilinos Agrupados, una de las organizaciones que forma parte de este dispositivo. Y en primer lugar lo que quiero hacer es agradecer, porque precisamente este dispositivo vino a dar una respuesta a una parte
del problema que quizás desde las organizaciones sociales es más difícil de abordar, o por lo menos desde Inquilinos Agrupados, que tratamos también de dar una respuesta a aquello que no se limita únicamente al problema legal que puede llegar a ser, o al problema de vulneración de derechos, como decían, respecto del incumplimiento del marco legal, del decreto, sino también hay un componente emocional de angustia muy importante ante las situaciones de incertidumbre, que para los inquilinos y las inquilinas son conocidas, porque cada 2 años, cada vez que se va a terminar un contrato de alquiler, estamos ante un contexto de incertidumbre bastante importante, pero que se agrava en este contexto con pérdida de empleo, probablemente, con situaciones de amenazas, de hostigamiento por parte de propietarios, de inmobiliarias. Entonces, realmente este dispositivo fue una parte fundamental del abordaje que en conjunto se está haciendo con la Asociación de Psicólogos desde Inquilinos Agrupados, porque viene a responder también a este otro componente que es fundamental para la vida cotidiana, sobre todo de las inquilinas, ¿no?, que son quienes más están padeciendo esta situación. Así que, bueno, agradecer fundamentalmente a Alicia Rotela y a Klingo, Marcelo, por todo el apoyo y por toda la dedicación que han puesto a este dispositivo, que ha sido muy bien recibido por parte de inquilinos e inquilinas. Muchas gracias, Florencia. Bueno, y nos queda Marta Bianco y vamos cerrando la jornada. Marta, ¿estás? Sí, aquí estoy, María Marta. Ahí está, María Marta. Bueno, yo tengo un día de estreno, porque ayer fue mi primera intervención telefónica, y bueno, me siento muy en comunión con todo lo que se compartió, especialmente la última intervención de Graciela Margules, en relación a esto de, yo tenía mucha alergia a participar de colectivos de colegas. Me recibí hace 23 años y me dedico a la psicología comunitaria, coordino un voluntariado lúdico en el área hospitalaria, en el área del Hospital Piñero, en CESAC 24 en el barrio Soldati en Flores y en otros hospitales, y siempre trabajé por fuera de las agrupaciones de colegas, más que nada porque al venir de una formación, digamos, lúdica, psicodramática, siempre encontré como determinados acartonamientos o rigideces en las prácticas, en donde, bueno, yo sentía que no enganchaba, digamos, ¿no? Y una noche donde estaba muy angustiada en esta cuarentena, donde sentía que realmente lo que también estaba haciendo, porque sigo coordinando estos voluntariados y demás, me sentía como muy sola, necesitaba como de otras voces pares, de un entramado. Bueno, me empecé a conectar con las publicaciones de ADVA y demás, los estudié un poco, y dije, bueno, es el momento. Y mandé mi ficha de inscripción. Y recibí ya en la primera, digamos, en ese primer encuentro, que fue la recepción de mi ficha de inscripción para ADVA, algo muy cálido. Y bueno, me gustó. Y luego la propuesta del voluntariado para la atención. Y eso también me confirmó que estaba en el lugar indicado. Y que la crisis, como dicen los chinos por ahí, es una oportunidad. Entonces, esta crisis para mí también generó la oportunidad de ser parte. Y realmente estoy muy feliz con este encuentro porque me confirma, me reafirma esta cuestión de lo que decía Alicia, de este entramado en donde, bueno, unos acompañamos a otros y somos acompañados. Creo que nadie tiene el título de especialista en pandemia del COVID-19, sino que estamos todos en el mismo barco. Tratando de sobrevivir, de vivir, de que esto no sea un paréntesis, como dice Alicia, que podamos vivir la vida con los recursos más potentes que tenemos, ser resilientes. Y entonces creo que esto de estar
unidos y en este lazo que vamos constituyendo entre colegas. Yo me siento realmente muy feliz en esta mañana de poder ser parte de esto. Y por otro lado, creo que para nuestra práctica este es un momento de inflexión, ¿no? Donde, bueno, como también decía Alicia, nos replantea tantas rigideces y acartonamientos de muchos años, ¿no? Donde también los conceptos de transferencia, de vincularidad y demás, bueno, se van a ver, los vamos a revisar, se están dando vuelta, si bien lo más interesante de todo es que seguimos escuchando desde el lugar del analista, ¿no? Más allá de este contexto distinto, este escenario distinto, ¿no? No perder este lugar. Así que bueno, muchas gracias, Adva, muchas gracias. Muchas gracias, María Marta, y yo tomando y haciendo continuidad de lo que vos venís diciendo, me sumo a esta cuestión de buscar y haber encontrado un lugar colectivo, un lugar donde tenés lugar, un lugar donde tenés lugar, no un lugar donde sos un número más. Entonces, de esa manera me sumo absolutamente a lo que vos decís, porque es un colectivo que fue creciendo y todos nos conocemos y no nos conocemos tanto, pero sabemos que estamos. Y eso nos fortalece todo el tiempo porque nos ayuda a afrontar a nosotros. Por eso los invitamos a todas y a todos a sumarse a la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y seguir creciendo en esta gran familia psico que vamos construyendo día a día. Y muchas gracias, Alicia. Le voy a dar muchas gracias, Alicia, y queremos que estés más cerca todavía, acompañándonos. Y bueno, le doy la palabra a Marcelo Klingo, nuestro presidente, para que haga el cierre. Gracias por todo. Bueno, no mucho más, me parece que ha sido un encuentro fabuloso. Hemos grabado la actividad, así que para aquellos colegas que no pudieron participar, después seguramente en algún sitio de la asociación lo vamos a compartir para que lo puedan difundir, y por supuesto que estén interesados. La verdad que mucho para reflexionar, mucho para aprender, y esencialmente me parece que como conclusión, al menos yo quisiera compartirles lo que percibo que ha recorrido toda la conversación que hemos tenido, que es el valor del colectivo, ¿no? Esto que Ali decía con mucha precisión, ¿no? Es un lugar donde uno puede encontrar un lugar para desarrollarse, para desplegar, para consultar, para interrogarse, pero fundamentalmente pensándonos de cara a nuestra comunidad, y la verdad es que para mí especialmente la presencia de los compañeras y las compañeras de las organizaciones en este encuentro ha sido realmente muy importante. Nosotros siempre los pensamos como parte del equipo, y creo que así debemos entenderlo, y es un desafío enorme que tenemos por delante. En esto tomo muy al pie de la letra lo que decía Alicia recién en relación a Alicia Zorquina, en relación a cómo repensar el dispositivo hacia adelante, ¿no? Y me parece que ahí hay también un trabajo en común que debemos hacer en cuanto a ir evaluando de qué modo en qué debe transformarse este dispositivo luego, ¿no? Ahí tenemos un desafío que será también el resultado de esta construcción que venimos haciendo, sin definiciones de antemano, porque es algo que habrá que ir charlándolo, pero sí me parece importante no perdernos de este señalamiento, ¿no? Hay algo ahí que tenemos que ir reflexionando para no cristalizarlo, finalmente para no cronificarlo, ¿no? Tiene un impacto, tiene una eficacia, tiene una vitalidad que requiere de seguir nutriéndose en la discusión y pensando juntos cómo vamos a continuar, ¿sí? Así que por mi parte, Ali, la verdad que agradecerte a vos, Ali, la verdad que es una tarea muy difícil coordinar todo esto por vía virtual, pero estuvo todo muy, muy lindo y muy ágil, y me parece que todos pudimos participar, así que muy agradecido. Bueno, muchas gracias y nos vemos próximamente. No, bueno, me quiero despedir yo. Sí. Lamento no poder participar junto con ustedes, pero cada uno tiene
tiene sus espacios y a nosotros la universidad, y piensen que así como vamos a repensar muchas de nuestras prácticas y de nuestras teorías, tenemos que repensar profundamente la formación que están recibiendo, que estamos recibiendo nuestros colegas en todo sentido, y bueno, lo que yo privilegié básicamente en este caso fue hacer funcionar una cátedra masiva, y por eso quizás inclusive no pude cumplir mis obligaciones en APA, pero cuenten conmigo y estoy cerca ahí, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Alicia. Gracias a vos. Bueno, gracias a todas y todos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Un cariño a todos. Muchas gracias. Chao a todos. Un beso. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo grande. Chao, gracias. Chao, gracias, Horacio, Sandra, Gracias. Marcelo, a todos. Gracias, Chao. muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Sandra. Sí. Finalizo, ¿eh? Para que faltan 3 ahí. Finalizo. ¿Eh? Finalizo la reunión.